Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en donde estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo 12º del tiempo ordinario en el ciclo B. Leemos a San Marcos y recordamos también lo que hemos escuchado estos domingos anteriores, especialmente 2 domingos, en donde Jesús va predicando el reino y lo hace a través de parábolas, y en esta ocasión precisamente ahora se hace a través de los milagros portentosos que solo Dios puede hacer. Aquí dice en el principio: un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Vamos a la otra orilla significa que estaba ahí pues predicando, sentado en la barca, en la punta de la barca, y estaba la gente escuchando. Termina esa su predicación, las parábolas que hemos escuchado el domingo anterior, y ahora van a Galilea. Eso significa la otra orilla, y es la Galilea de los paganos, recordemos. Y entonces va a también predicar allá, ¿no? Entonces ahí está el contexto de lo que hoy estamos escuchando, pero siempre, como digo, según la teología de Marcos, es la predicación del reino de Dios. Hemos escuchado con parábolas, ahorita lo estamos escuchando con prodigios portentosos absolutamente impresionantes, y sobre todo se manifiesta con algunas preguntas. ¿Quién es este, por ejemplo? Entonces, la predicación del reino. Claro que este suceso histórico, es decir, pasó verdaderamente. Oiga, cuánto uno no querría haber presenciado una cosa como esa, ¿no? En donde se imaginan ustedes semejante poder. Se imaginan ustedes semejante poder. Esas cosas, estoy diciendo que eso pasó, pues, pasó. Pero al mismo tiempo, los liturgistas nos colocan este texto juntándolo con la primera lectura de este domingo, que es el libro de Job, en el capítulo 38, ya con la respuesta de Dios a Job, cuando él también aboga por su inocencia. Y aparece ese relato de ahí, que se parece bastante, así les ha parecido bastante bien a los liturgistas colocarlo. Se parece bastante al Evangelio. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse el límite al mar. Cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse el límite con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Entonces, todas estas cosas nos está queriendo decir algo a nosotros en la iglesia actual.
Podemos hacer la exégesis, pero no nos vamos a ocupar de eso, que sería bastante largo, sino que más bien vamos a dedicarnos a hacer la aplicación a nuestra realidad de ahora. Constantemente los no creyentes lanzan preguntas al creyente a la hora de ver la realidad social, la realidad mundial, el sufrimiento, las cosas duras que pasamos y que pasan todos los años y que ha pasado a lo largo de la historia, terremotos, desastres naturales, también por la maldad del hombre, las guerras que existen, ¿no? Y entonces vienen los que no creen y cuestionan al que creen y dicen, no, que Dios es bueno, pues, ¿y dónde está Dios? En el caso de los creyentes, claro que también se hacen la pregunta, solo que no preguntan a alguien, sino que se le pregunta a Dios. ¿Y Dios qué hace? ¿Dios qué hace para que todo esto se quite? Para que todo esto vaya pasando y haya paz. Y la verdad es que, vea, que Dios precisamente ha estado con nosotros en nuestra barca, pero el problema es que no nos hemos dado cuenta de quién es Él, como le pasa aquí a los apóstoles, ¿no? Se supone que andan con Él y sin embargo no saben quién es. Por eso quedan absolutamente absortos, tontos, se quedan completamente, como dice la palabra bíblica, estupefactos al ver semejante poder. Y entonces por eso se preguntan ellos, ¿quién es este? Resulta que Dios estaba en su barca, pero ellos no lo habían descubierto. Es decir, Marcos está tratando de aclarar la identidad de Jesús hombre, que al mismo tiempo es Dios. Y en la sociedad actual también, todas estas cosas que pasan, hay mucho sufrimiento ahora también. Claro que también el mundo va avanzando, porque es que, lo digo de esta manera porque en la sociedad ahorita han metido pensamientos pesimistas, fatalistas, muchas películas fatalistas, es decir, la visión de en el futuro va a ser catastrófico, saber qué va a pasar, el mundo va a arder, la tierra se va a partir en dos, nos vamos a quedar sin agua, va a venir un meteoro y se va a estrellar contra la tierra, nos vamos a morir. Esa es la visión que tiene mucha gente, va a ser una visión así fatalista, ¿no? Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que Dios camina a nuestro lado también. Eso por decirlo de una manera así macra, ¿no? De una manera macra, es decir, grande, a nivel global, la humanidad que cree que Dios lo ha abandonado, porque mucha gente lo cree, inclusive creyentes. Pero si bajamos más tal vez a los casos particulares, personales, usted se da cuenta que la vida no es divertida como tanto anuncian los medios de comunicación social. La vida no es divertida. Son ratos alegres, ratos de diversión, pero la mayor parte toca trabajar, toca sufrir, toca enfermarse. Tanto tenemos problemas económicos, problemas de fidelidad en el matrimonio, problemas laborales, tantas realidades que nos van agobiando. Y muchas veces la gente dice, aquí nomás y yo ya no aguanto. Yo aquí me hundo, aquí quedé, ahí quedé. Eso es lo que la gente piensa muchas veces, especialmente cuando toca una enfermedad terminal. Y no se dan cuenta que Jesús camina al lado de ellos. Fíjese que aquí hay una pregunta que yo suelo hacer, o más bien una afirmación. A la gente creyente le pasan cosas. A la gente no creyente le pasan cosas exactamente igual. Porque estamos en este mundo. Toda la humanidad, toda la gente vivimos en este mundo. Creyentes, no creyentes, ateos, antiteístas, de otras religiones, de todas razas. Vivimos en este planeta. Creyentes o no creyentes, nos pasan cosas, nos pasan problemas, nos pasan enfermedades, en fin. Nos pasan muchas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre el creyente y el no creyente? Y la respuesta, hermanos, es quizá no sea tan obvia, por eso lo estoy sacando. Pero la persona de fe sabe enfrentar la vida
con todo lo que ella es. Como se dice normalmente en aquella frase popular, llueva, truene o relampaguee, ahí vamos. O como dice aquel canto, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. La gente creyente sabe afrontar mejor la realidad. ¿Por qué? Porque la fe es una fuerza poderosa que va a hacer que uno, como decía Cristo, eso está en el Evangelio de San Juan, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo vencí al mundo. El creyente sabe vencer al mundo. En cambio, el no creyente, el que no cree que hay Dios, porque hay mucha gente que no cree que no hay Dios, entonces está solito, abandonado, como, no sé, un asteroide en el espacio negro, flotando ahí en la nada. Y entonces es evidente, cuando le vienen las tormentas, cuando le viene el problema, como todo mundo le pasa, pues se hunde. Mucha gente para suicidándose. O sea que la fe es algo importante. La fe da mucha fuerza para vivir. No desperdicie su fe, trabaje su fe. Por eso es que Jesucristo les cuestiona ahí a los discípulos y les dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Y es que no se dan cuenta que Cristo está ahí a su lado. El que tiene fe tiene una fuerza poderosa para enfrentar este mundo y vencerlo. Pero la pregunta del principio prevalece, ¿por qué las cosas son así? Es que ese no era el plan de Dios. Por eso es que aparece, como dije ya en el principio, los liturgistas les ha parecido colocar este texto de Job. ¿Sabe por qué? Porque el demonio tocó a Job, claro, con la permisión de Dios. Pero, o sea que, y eso se ve en el Génesis, ¿no? En el Génesis es el diablo, es el que va a hacer que Eva y Adán caiga, que la humanidad caiga, y después vienen consecuencias. El plan de Dios no es que el mundo sea desastroso, que sea doloroso, que sea catastrófico, que sea tan doloroso. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era que nosotros viviéramos felices en esta tierra. Pero como diría el pregón pascual, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, porque ahora ya no solo tenemos el paraíso acá, en esta tierra, no hay que buscar paraíso acá en esta tierra, porque ahí se quedó la serpiente, el demonio, sino que ahora somos encumbrados hacia la Edén celestial, hacia el cielo. Entonces, el plan de Dios no era todo eso. Para los no creyentes, por si alguno escuchará, ese no es el plan de Dios, eso jamás, porque siendo Dios un Padre bueno, jamás quiere las cosas malas para sus hijos. Lo que pasa es que uno de hijo es rebelde y uno se mete en cosas que no están bien, como pasa en la naturalidad de los padres de familia y de los hijos, ¿no? El plan de Dios era que nosotros viéramos felices. Pero continuemos con el tema de la fe y acabamos. Porque es que el tema de la fe es demasiado importante, hermanos, como para obviarla, como no practicarla. Recordemos en este efecto que Jesucristo dijo en una ocasión, ¿no? Cuando le hicieron una pregunta. El trabajo que quiere Dios, dice Jesucristo, ¿no? O sea que la fe es un trabajo. Y lo repito, la fe es un trabajo porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a creer que la fe es una especie de sentimiento religioso. No, perdóneme, eso es muy genérico, eso es muy raquítico, eso no es así, sino que la fe se trabaja, así como un alumno tiene que trabajar para poderle entender a su maestro. Se llama un acto de fe humana, para poder entender lo que mi maestro me está diciendo, que yo estoy consciente que me está diciendo la verdad de cualquier materia que me esté enseñando. Entonces el alumno se pone a estudiar en sus ratos que tiene que estudiar personalmente para lograr comprender todavía mejor lo que su maestro le está enseñando en su instituto, en su escuela o en su universidad. La fe teológica exactamente igual, hay que trabajarla. Por eso le invito a trabajar su fe, hay que participar en retiros,
hay que participar en los rezos, hay que participar pues también nosotros mismos, armar actividades para expandir el reino de los cielos, y conforme uno va dando y va dando y va dando, entonces la fe se va fortaleciendo de tal manera que cuando nos toque vivir cosas graves, cosas fuertes, el mar encrespado, el mar pues que brinca hacia el cielo y baja para el abismo, pues no importa. Cristo está con nosotros, y así como Él dormía en popa, plácidamente, sin alterarse ni un poquito, por semejante cosa que los apóstoles estaban ya asustados, así también podemos estar nosotros. Por eso es que Cristo decía, recuerdan ustedes cuando estaba despidiendo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como la da el mundo, porque la paz de Cristo consiste en sobrepasar todas esas cosas que vamos a pasar en la vida. Y eso lo digo para cualquier tipo de vocación, para que no se abstengan de la vocación, por ejemplo, matrimonial, porque a veces asustados porque van a sufrir, no se quieren casar. Y yo les digo, ¿y quién les ha dicho que si no se casan no van a sufrir? Lo mismo pasa con el joven que quiere ir al seminario y dice, no, eso es muy sufrido. Pues aunque no se va al seminario va a sufrir. Y la señorita que también piensa que si va a un convento pues es muy complicado y es muy doloroso y es muy sacrificado, pues igual si se queda en el mundo igual va a sufrir. El sufrimiento es parte de la existencia, pero si tenemos fe podemos enfrentar todo eso y podemos tener una paz exquisita como Cristo cuando estaba durmiendo en popa. Entonces trabajemos nuestra fe. El Señor nos conceda esa fe grande. Amén.